El tema de esta predicación es: estamos llamados a la restauración. ¿Okay? Estamos llamados a restaurar, estamos llamados a la restauración. Y ustedes saben que la iglesia es un hospital de enfermos en el espíritu. ¿Quién sabía eso? Cuando uno va a un hospital normal, uno encuentra más enfermos que personas sanas. De pronto los sanos son los doctores, las enfermeras, algunos puede ser que estén inclusive enfermos de ellos, pero normalmente ellos son los que están sanos, pero la inmensa mayoría son los pacientes. Normalmente uno visita el hospital cuando no es para visitar a alguien que está enfermo, es porque uno está enfermo. Entonces lo típico que uno encuentra en un hospital es personas que están enfermas, de distintos tipos de dolencias físicas. Bueno, así mismo sucede en la iglesia. La iglesia es el lugar donde el Señor manda a que se unan los que hemos confiado en su nombre. Él dice en su palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que una vez que uno acepta al Señor, el Señor te dice, no dejes de congregarte. Es necesario, es preciso que te congregues, que te unas a los que son parecidos a ti, a los que como tú decidieron seguir mis pasos, decidieron aceptarme como su Señor y Salvador. Y es un mandato bíblico. Y esa es la razón por la cual estamos acá. Nosotros venimos aquí con el propósito de adorar a nuestro Dios porque hemos creído en Él. Igual que otros grupos sociales se reúnen para otras cosas, los cristianos nos reunimos para adorar su nombre. Pero acá estamos las personas imperfectas que un día decidimos por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces somos tan imperfectos nosotros como ustedes. Es decir, todos somos personas que estamos aquí por la gracia de Dios, por su misericordia, por su bondad. ¿A cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de que cuando hemos invitado a alguien a que vaya a la iglesia, nos han respondido, en algunos casos vienen, como fueron todos ustedes, a mí un día me invitaron y fui, pero hay otros que tú los invitan y te dicen que no, rotundamente, y tú dices, ¿y por qué? Dice, porque es que la iglesia está llena de hipócritas. Digo, pero tú puedes venir porque uno más no nos va a hacer mucho daño. Entonces, o sea, si esa es tu preocupación, no importa, puedes venir también porque uno más no va a hacer la gran diferencia. Lo cierto es que la iglesia está llena de personas imperfectas y eso el Señor lo sabe. De hecho, Él vino a buscar a los imperfectos, vino a buscar a los que tenían necesidad de Él, porque los que se creían tan puros y santos no tenían necesidad de Él. Entonces, para ellos el mensaje de salvación fue completamente irrelevante, no tenía eco. Pero los que tenían necesidad, dice que a los que a muchos le perdonaron, ¿verdad? El amor hacia Dios es mayor porque la magnitud del perdón recibido fue grande. Entonces, cuanto más necesitado tú estás, es cuanto más fácil se recibe el mensaje de parte de Dios. Entonces, lo cierto es que la iglesia eres tú y está formada por mí, por ti, por todos los millones a nivel universal que creímos en su nombre, pero que aun cuando hemos sido cambiados de reino y aun cuando ya somos salvos por gracia, arrastramos toda una serie de situaciones de atrás, situaciones, un background diferente de cada cual, unos peores, otros mejores, otros diferentes todos, pero lo cierto es que tenemos algo que nos va a marcar y algo que nos va a traer que tengamos diferencia los unos con los otros. Entonces hay un versículo en la Biblia, el Señor sabiendo esto, hay un versículo que desde que yo lo leí en mi vida, en mi caminar con el Señor, hizo eco en mi vida, fue un versículo que se marcó, de hecho fueron de los primeros que me aprendí, y dice así en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado. ¿Ok? Eso es un mandato bíblico, está ahí puesto en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y lo cierto es que aunque el Señor nos ha dicho a nosotros, y lo dice en varias partes de la Biblia, que debemos de huir del pecado. De hecho, hay una parte que te dice, huye de la idolatría, en otra te dice, huye de la fornicación, en otro te dice, huye de las tentaciones juveniles, etcétera. Siempre hay advertencia de que tenemos que huir del pecado. Así lo hizo José cuando fue tratado de agarrar por la mujer de Potifar, ¿no? Que salió corriendo, y literalmente ese es el mandato que Dios tiene para nosotros. Pero a pesar de todo, sabemos que cualquier hermano puede tropezar, puede en esa huida, puede tropezar, puede caer, y eso ocurre muchas veces, tal vez por la ignorancia de uno, tal vez por la debilidad del ser humano como tal, pero también puede ser por el poder engañador del pecado. Ustedes saben que Satanás se viste como ángel de luz para buscar a quien devorar. Es decir, el mayor éxito, si pudiéramos llamar, que tiene Satanás, es que logra mezclar la verdad con la mentira, se logra mostrar bueno y el trasfondo es malo. Y yo siempre lo digo, es que las personas que estamos estamos en el pleno juicio, ¿no? Tenemos conciencia del bien y del mal, aunque el concepto pudiera estar de alguna manera variada o confuso, pero si tenemos sentido común, casi siempre personas en su pleno juicio a lo malo rápidamente lo identifica y le dice que no, porque lo identifica que es malo. Pero lamentablemente hay veces que lo malo se muestra como bueno, lo bueno se muestra como malo, y son artimañas del enemigo. Y precisamente como el pecado se muestra así, cualquiera puede caer en las garras del enemigo. También por el mal ejemplo de otros hermanos pueden confundir y puede hacer que otros caigan. Sabe que el medio influye mucho, y eso también es un motivo por el cual algunos podemos caer. Lo cierto es que dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Algunos estudiosos han llegado a la interpretación de que esa palabra de sorprendido no es tanto como detectar a alguien, alguna persona en el pecado mismo, es decir, en el acto mismo del pecado, sino que ha sido sorprendido por el pecado. Es decir, ha estado falto de vigilancia y el pecado lo agarró. Pero en otros casos se interpreta como que fue tomado con la mano en la masa. Es decir, fue realmente sorprendido en el acto. Ya sea de una manera o de otra, lo cierto es que se está refiriendo a alguien que ha caído, a un miembro del cuerpo que ha caído en pecado, que está en ese momento en desventaja, que está débil, que está sufriendo. ¿Ok? Ese es el cuadro, esa es la situación. Y el Señor te dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿qué debemos de hacer ante una situación así? La respuesta y el actuar de la iglesia, del cuerpo, debe ser el de la restauración. No debe ser el de la condenación, no debe ser el de la justicia. No me corresponde a mí el juzgar, no me corresponde a mí el de criticar, no me corresponde hacer leña del árbol caído. El Señor nos está diciendo a todos, si somos espirituales, que la misión es restaurarlo. Y cuando tú buscas ejemplos de restauración, y a mí me gusta ver muchos videos en YouTube donde se restauran objetos antiguos que ya no tenían vida, que estaban desechados, y tú ves cómo viene alguien, un artista, y lo agarra y le da lija, si es madera, y le quita el óxido y lo pinta y le devuelve la vida y queda, wow, tú dices, mira qué cosa más linda, ves con lo que era y ahora lo que es, se le devolvió la utilidad. Eso es restauración, es devolverle la utilidad que un día tenía
es devolverle el valor que un día tuvo. Y por eso es tan atractivo esos videos. Ves un hacha todo que la encuentran en el campo y después la ves que está más linda que como nueva. Y tiene un valor, tiene un atractivo. Y de eso se trata de la restauración, que es equipar completamente, es remendar, es restituir. Y ahí el verbo que se usa está en presente continuo. Es decir, el Señor nos manda que nosotros estemos constantemente restaurando. Eso significa que yo me tengo que dotar de paciencia y me tengo que dotar de perseverancia. Porque el Señor me está diciendo, tienes que mantenerte restaurando. Tienes que mantenerte restaurando. ¿Quién debe hacerlo? Ya vimos que qué hacer es la restauración. Ahora, ¿quién debe hacerlo? Pablo ahí está dejando claro que debe hacerlo los espirituales. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice así. Disculpen. Aquí está. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Es decir, que te puedes encontrar en el cuerpo de Cristo cristianos carnales y cristianos espirituales. Los carnales pudiéramos pensar en que son personas nuevas, tal vez sean otros que no son tan nuevos, pero que en ciertas áreas actúan como nuevos en la fe. Son salvos. De hecho, cuando vemos el versículo Gálatas 6:1 dice, hermanos, le está hablando a la iglesia. Y en la iglesia, en este caso en particular, está comprendido el que cayó como el que está llamado a restaurar. Es decir, ambos formando parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que los que están llamados a restaurar son los que están espiritualmente en mejor condición que el que cayó. Es decir, no debe ser restaurado por alguien que esté al mismo nivel espiritual, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo podemos corregir al hermano si estamos mal nosotros mismos? ¿Cómo lo podemos hacer? No podemos. Entonces, dice el Señor, vosotros que sois espirituales, hay una diferenciación. Entonces, si hay alguien, y de hecho, cuando uno necesite ayuda, uno no debería de buscar ayuda en alguien que no sea maduro en la fe. Uno debería de buscar ayuda en alguien maduro en la fe, alguien que tenga testimonio, alguien que tenga los frutos visibles del Espíritu Santo, alguien que ha dado muestra de que es una persona convertida, madura, que ha caminado, ha crecido, que ha tenido una experiencia verdadera con el Señor y que ha fructificado en su vida. Dice en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 21. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que practicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Entonces el Señor está mandando a que nosotros seamos hacedores del mensaje que damos. Entonces, por esa razón, el Señor le está mandando la tarea de la restauración a los que son hacedores, a los que son
espirituales, a los que tengan la llenura del Espíritu Santo. No cualquiera, no cualquiera. No se trata de decir lo que se debe de hacer, sino de hacer lo que se dice que se debe hacer. Hay una diferencia. Entonces, solamente los que hacen lo que deben de hacer son los que están capacitados para restaurar al caído. ¿Me hago entender? Entonces, por eso que el Señor dice, vosotros que sois espirituales. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El Señor te manda que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu manso. Y yo buscaba en el diccionario qué significa la palabra mansedumbre. Y la palabra mansedumbre, según el diccionario, significa docilidad, suavidad que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. Eso es el ser manso. Y así como el Señor quiere que lo hagamos, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la mansedumbre, en primera, es fruto del Espíritu Santo. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, es decir, un capítulo anterior, que es el contexto donde se está escribiendo este versículo que hoy nos ocupa en la enseñanza. Cuando vamos un poquito atrás, dice el Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si es fruto del Espíritu, entonces yo tengo que ser lleno del Espíritu, tengo que estar, los frutos tienen que estar ahí para que entonces la mansedumbre se muestre. La mansedumbre no se puede inventar, la mansedumbre no se puede imitar. La mansedumbre sale de un corazón transformado, de un corazón que ha crecido en su caminar con el Señor. La mansedumbre es fuerza, pero al mismo tiempo es gentileza. La mansedumbre es revestir la verdad con mucho amor para que no hiera. Eso es ser manso. La mansedumbre no es consentir, no es pasar la mano a lo indebido, es decir lo correcto, es corregir, pero con una envoltura de amor, de manera que logre el objetivo de la restauración y no todo lo contrario. Puede ser que uno esté diciendo la pura verdad, pero el efecto sea contrario. No basta con decir la verdad. Si yo digo la verdad a rajatabla, lo más probable es que raje a la persona. Porque si la tabla se raja, imagínense. Yo tengo que decir la verdad, pero tengo que envolverla en hojas, en una envoltura de amor. La mansedumbre no significa cobardía, tampoco significa debilidad, tampoco significa timidez. Es lo opuesto al orgullo y es lo opuesto a la arrogancia. Cuando estoy lleno de orgullo y de arrogancia, yo me coloco en la posición de señalarte, porque me creo tan orgulloso de la posición mía que me abrogo el derecho de decirte las 4 verdades. Y eso no es mansedumbre. Y el Señor nos dice que tiene que ser con la envoltura de la mansedumbre. La persona mansa se enoja cuando debe enojarse, en la forma apropiada y solamente durante el tiempo necesario. Es decir, en el manso no hay exceso. La corrección no puede ser para yo desahogarme. Y no importa cómo después te sientas tú. Yo cumplí con mi misión. Yo me desahogué. No se trata de eso.
La, está flojo el vaso este. Los mansos están dispuestos a considerarse a sí mismos, recordando que ellos también pueden ser tentados. Pueden ser tentados. Es decir, cuando tú vas a la palabra y buscas los pasajes donde aparece la palabra manso, casi siempre está ligada con la palabra humildad. Mansedumbre y humildad se parecen mucho, van de la mano, como dice la hermana, van de la mano. No hay nada más lindo que ver a una persona humilde, una persona mansa. Eso es algo precioso. De hecho, hay promesas para la persona que es humilde. Cuando tú te humillas, el Señor te exalta. Cuando tú te exaltas, el Señor te humilla. Es decir, el Señor prefiere que uno sea humilde. Ahora bien, hemos visto las características de la persona que va a restaurar, cómo debe ser la restauración, en qué marco debe de producirse, cómo hacerlo, quién lo debe hacer, etc. Ahora pongámonos un momento en la posición de la persona que ha caído, para que entendamos un poquito la gran importancia que tiene este versículo. La gran importancia que tiene este versículo. Pongámonos en la posición de alguien que cometió un pecado, de alguien que ha caído, de alguien que fue sorprendido en pecado o que fue sorprendido por el pecado, sea cual sea el caso. Si yo estoy en esa posición y yo tengo la confianza de que los hermanos maduros que me rodean en mi congregación van a tener este espíritu y este deseo y esta obediencia, ¿ustedes no creen que para mí va a ser un poco fácil el abrirme y recibir la restauración? Pero si fuera lo contrario, si yo sospechara tan siquiera que voy a ser juzgado, que voy a ser criticado, que voy a ser cortado, que voy a ser abandonado, que voy a ser separado, ¿cuál sería mi posición? Si me descubren, digo lo que me vieron hacer, pero hasta ahí. Y entonces la restauración mía, el derecho que tengo a reincorporarme, porque así Dios lo quiere hacer, se ve tronchado. ¿Por qué es tan fácil para nosotros confesarle a Dios todo? Además de que sabemos que a Él no se le puede ocultar nada, pero sabemos que le decimos todo porque Dios es amor y porque Dios me prometió a mí amarme y porque Dios prometió restaurarme y porque Dios me amó tanto que dio a su único hijo. Y entonces hay confianza plena para ir a Dios y decirle cualquier cosa. Entonces, aunque yo estoy llamado a la confesión solamente a mi Dios Padre, pero lo cierto es que si yo voy a ser tratado por hermanos maduros con este espíritu, para mí va a ser, terrenalmente hablando, muy fácil el que yo me pueda abrir y que yo me pueda. Por eso es que este versículo es tan esencial en las relaciones entre los hermanos imperfectos dentro del cuerpo de Cristo. Siempre van a existir, no nos podemos escapar de ellos. Entonces, si yo tengo este espíritu, para mí va a ser mucho más fácil tratar al otro y que me traten a mí cuando yo he sido el causante o el objeto del pecado, de la caída. Entonces, mis hermanos, Dios quiera que nosotros de ahora en adelante entendamos estas grandes verdades. La iglesia está llena de personas arrepentidas, deseosas de una mejor vida en el Señor, pero que en su caminar van a estar o vamos a estar cometiendo errores.
No somos practicadores del pecado, pero sí vamos a pecar. No somos personas perfectas. Y entendemos que primero que si yo soy de los carnales, de los recién convertidos, de los que me estoy enterando de cosas, mensajes como esta, yo debería de apurarme un poquito y crecer más, pasar de la leche a la vianda. Que el Señor comience a tratarme ya como una persona madura, que yo cambie de categoría, que no pase el tiempo y permanezca dentro de los niños de la iglesia. Porque si es así, cuando los niños se vayan al culto de niños, tendrás que irte con ellos. ¿Te imaginas tú bailando como ellos y cantando como ellos? No lo hace porque no nos acompaña el tamaño, pero tal vez la mentalidad pudiera estar a ese nivel, ¿no? Pero así dice la Biblia que somos como niños, entonces deberíamos de pasar a la próxima categoría. Y entonces ubicarme en la posición de espiritual, porque así Dios me va a poder usar para poder restaurar al hermano. Y si en algún momento yo soy el comprometido, el que estoy en desventaja, entonces saber que hay hermanos al lado mío que me pueden restaurar. Amén. Vamos a ver dos ejemplos, y con esto vamos a terminar. Dos ejemplos en la Biblia que habla al respecto. ¿Ok? Permítanme buscarlo. A ver si yo lo separé. Correcto, aquí, Gálatas 4, 19 al 20. Pablo, el mismo que está dando este mensaje en el capítulo 6, un poco antes le está diciendo en el capítulo 4, le dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es decir, Pablo está diciendo las verdades, pero se las está diciendo suave y se sabe que está sufriendo en su corazón. Cuando tú sabes que las personas sufren junto contigo, hay lo que se conoce como empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Y siempre que existe eso, el mensaje es bien recibido. Porque no te veo distante, no te veo como juez, te veo como al lado mío, sosteniéndome. Y así tú me puedes decir cualquier cosa que yo lo voy a recibir. Amén. Y hay un último pasaje que es maravilloso. Yo sé que ustedes lo conocen, pero hay que recordarlo en un momento como este, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué pasaje más lindo, ¿verdad?
Si hubiera pasado algo parecido en estos tiempos, de pronto hubiéramos dicho, sí, hay que apedrearla, si Moisés lo dijo, está escrito, hay que hacerlo, no hay nada de malo, estaba escrito en la ley, y hay que ejecutarla. Pero Jesús no lo hizo así. Él entendió el por qué lo estaban haciendo. Entendió la hipocresía que había en el ambiente, entendió la artimaña del enemigo y actuó completamente diferente. Y nos está diciendo a nosotros, pero fíjate, Jesús no está dejando a un lado el pecado de la mujer. No es que Él se convirtió en cómplice de ella en contra de los fariseos como para darle en la cabeza. No fue así. No fue que Él dejó a un lado el pecado que tanto Él aborrece y se puso en una posición opuesta a los religiosos. No fue así. Si lo hubiera hecho, no sería Dios el que estuviera hablando en ese pasaje. Él no soportó, Él no aceptó el pecado de la mujer, porque le dice, vete y no peque más. Y yo estoy seguro que la mujer no pecó más. Bueno, no se dice, pero yo me lo imagino, porque, oye, me estaba al borde de la muerte y recibió la misericordia palpable de Dios mismo. Ahí hubo un corazón transformado, ¿verdad? Le dijo, no peque más, pero dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Entonces, no importa, hermano, si en este momento tú estás en una situación desfavorable, si hay arrepentimiento y si hay un deseo genuino en tu corazón de reconciliación con Dios, vas a recibir la misma respuesta de Dios. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peque más. Vete y no peque más. No vas a recibir una pedrada, no vas a recibir nada. Y si el Señor actuó así, ¿quién entonces soy yo para abrogarme el derecho de juzgar? Cuando nosotros juzgamos, y saben que es así, cuando señalamos con el dedo, mientras que uno es el que señala, hay tres que te condenan, ¿verdad? Hay tres que te condenan. Entonces, tengo que estar en la posición de no sentirme tan santo y tan perfecto y tan ideal y tan aceptado y tan bueno que yo sí, tú no. Y entonces prepárate para recibir mi regaño. No debe ser así, mi hermano. Y al mismo tiempo, y con esto termino, entender que todos, absolutamente todos, estamos en la misma probabilidad de estar un día en desventaja. Nunca te imagines que estás tan bien delante de Dios que nunca vas a estar en la situación desventajosa. Nunca lo pienses así, porque la vida da muchas vueltas y el tiempo pasa y las circunstancias cambian. Y lo más lindo es que en vez de sentirte fuerte, tener la claridad de que la fortaleza viene de Dios. Porque si tú tienes la claridad de que la fortaleza que te sostiene viene de Dios, no importa que estés hoy aquí y mañana estés allá, es el mismo Dios que va a estar aquí contigo y va a estar allá contigo. Pero si tú te sientes fuerte, tú, cuando cambien las circunstancias, vas a estar demasiado vulnerable. Entonces, cuando tú entiendes que la fortaleza viene de Dios, tu humildad va a ser tu mejor arma. Va a ser tu mejor arma. Hay veces que encontramos, hermanos, que uno se sientan a cumplir con este versículo y a hablar los temas, y la persona no acepta los errores que se han cometido. Y eso está mal delante de Dios. Porque si la humildad mía es suficiente, yo debo entender que lo que me están diciendo, por lo menos tiene probabilidades de ser cierta. Si no, la persona no se hubiera tomado el trabajo de hablar conmigo, ¿verdad? Si la persona está pasando porque no es fácil enfrentar a un hermano y decirle, mira, ven acá, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó aquí. Si alguien llegó hasta ese punto es porque algo yo estoy haciendo o algo yo hice que motivó ese acto de parte del hermano.
Entonces, si a mí me interesa la reconciliación y si a mí me interesa estar bien y si a mí me interesa el cómo se siente el hermano, entonces mi posición debería ser, déjame escuchar y conversar y llegar a un acuerdo. Porque lo más probable es que yo esté equivocado. Puede que no, llegaríamos a un acuerdo. Nos entenderíamos conversando. Pero debería haber en mí la humildad suficiente como para recibir la llamada de advertencia, porque solamente así, cumpliéndose con estos mandatos y otros más, pero hoy nos ocupa entonces en el cuerpo de Cristo, compuesto por tantas personas diferentes completamente, contradictorias completamente distintas, de hecho, de nacionalidades completamente diferentes, y que nos podamos amar solamente puede ser así. Cuando yo fallo, que alguien me corrija y yo acepto mi culpa. Y cuando alguien falla, lo corregimos con espíritu de mansedumbre y entonces todo va a salir bien para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.